Estas son imágenes de estos días, las que veíamos recién en pantalla. Así está buena parte del país. Las inundaciones, sobre todo en las zonas rurales, las más ricas de la Argentina. Silvia, cuando todo el campo se preparaba para tener una super cosecha de soja, vino la ira de Dios o el niño o como se llame, y la situación tomó un vuelco inesperado. Hoy se están manejando distintas estimaciones, pero se estima que la cosecha de soja, que es la que se está cosechando en este momento, va a estar entre un 5 y un 10% por debajo, pero por otro lado hay también mejores precios en los mercados, así que es una situación muy incierta. Sí, por ahí se compensa y otras producciones están más complicadas, sobre todo la producción de leche por digamos, las regiones afectadas, Santa Fe, algunas zonas de Córdoba, la ganadería, en fin. Bueno, las cosechas son el sueldo de la Argentina, así que para entender mejor qué está pasando en este tema que es tan crucial para la economía del país y la economía de cada uno de los argentinos, está con nosotros Héctor Huergo, ingeniero agrónomo, periodista, editor de Clarín Rural y un querido colega y el mayor, yo diría uno de los mayores expertos en estas cuestiones en el país, porque bueno, hace muchos años que venís siguiendo a todos los protagonistas de esta enorme industria. Y Héctor, bueno, gracias por venir. Y la primera pregunta es, ¿cuán grave son estas inundaciones para la producción, para los productores, empezando por la cosecha de soja, que se pensaba que iba a ser un cosechón de más de 60 millones de toneladas, pero ahora está en duda? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, está en duda. Vos mencionabas una pérdida del 5 al 10%. Yo creo que el piso de pérdida es el 5%. Esos son 3 millones de toneladas, que significan a los precios que teníamos hasta estos días unos 1.000 millones de dólares, que son, digamos, divisas que no ingresan. De todas formas se compensa por esta suba de precios, así que globalmente la cosa no va a ser tan dramática, pero el tema es que es dramático para el productor. Los promedios nunca hablan del individuo, entonces hay gente de determinadas zonas que van a estar realmente muy complicadas, han quedado fuera de combate con el embate de las aguas. Hay quienes dicen que de elegir lo que se llaman los drivers, o sea, las grandes políticas que pueden llegar a sacar a la Argentina adelante, el gobierno de Macri, uno de los que considera como un motor para el crecimiento es el campo. ¿Vos lo ves también así? Sí, claramente, digamos. Yo creo que el campo expresó un enorme potencial y creció muy fuerte desde mediados de los 90 hasta el 2007 al 2010. Ya a partir del 2005 los precios internacionales empezaron a mejorar, así que nos encontramos con una situación soñada de más producción y más precio. El problema fue que eso no quedó en el sector, sino que a través del mecanismo de los derechos de exportación se capturó buena parte de la crema, digamos, del excedente financiero del sector y se volcó a otros objetivos, ¿no? Más allá del debate sobre populismo y demás, la cosa es que se le sacó el sector. A pesar de lo cual, si uno mira lo que era el mapa, digamos, con el Google Earth, es un ejercicio que vale la pena hacer y que hoy se puede hacer retrospectivo, digamos, podemos mirar lo que hay ahora de la última foto y ver lo que había hace 10 años y el crecimiento de los parques industriales en el interior de muchos pueblos y demás ha sido realmente impactante, a pesar de que el campo entregó 60, 70 mil millones de dólares de ingresos genuinos al Estado que no volvieron a esos lugares, ¿no? Así que es un motor el campo y va a volver a serlo. Creo que el gobierno tiene razón, a mi juicio, en apostar a que el campo tenga un mayor porcentaje de sus ingresos para aplicar a sus propios objetivos. Ahora, esto cumple lo que vos siempre señalás de la revolución tecnológica del campo, funciona también si el clima acompaña, porque cuando hay extrema sequía o inundaciones como ahora, la situación se complica. Las inundaciones se están haciendo aparentemente más frecuentes y además ahora está el fenómeno del Niño. ¿Se puede hacer algo, alguna política para no evitarlas, porque no se puede, pero por lo menos paliar los efectos? ¿Qué haría falta? Hay que hacer muchísimas cosas, por supuesto que existen, se conocen.
yo siempre pongo el ejemplo de Holanda, digamos, Países Bajos, Netherlands. Sí. Países Bajos significa que son realmente Países Bajos. Por Holanda debajo del estaba nivel del mar. Claro. Están. 6 metros y por allí debajo cultivan claro. flores y cosas. Claro. flores, tambo, Sí, claro. ganadería, Sí. agricultura. Ujú. Y además, bueno, horticultura intensiva. Uno va a Rotterdam, ve invernáculos, es un mar de invernáculos que están por debajo también del nivel del mar. Ellos decidieron en 1280 que Ámsterdam no se tenía que inundar más con miles de muertos. Claro. Empezaron a trabajar para eso, no se inunda más. Claro. Y para eso apelaron en aquel momento a los molinos famosos, que hoy son patrimonio de la humanidad. Hoy hay molinos eólicos generando la energía que hace falta para mover el agua. Acá hay que hacer obras, hay que terminar obras que estaban proyectadas hace mucho tiempo y que no se hicieron. Pero además hay que reinventarlas porque, primero, está el cambio climático. O sea que todos estos eventos, como decías, van a ser cada vez más intensos. Tanto las inundaciones como las sequías. Porque hay una alternancia, digamos. Los fenómenos niño o niña que tienen que ver con más lluvias y más sequía van a ser de mayor intensidad, con más frecuencia de este tipo de eventos. Entonces hay que prepararse. Y la preparación no es solo mover tierra, hacer canales o hacer diques y obras de contención, que son lo que yo diría las soluciones duras, que es cómo evitar que Katrina destruya los New Orleans. Sí, claro. Eso lo resolvieron justamente con los ingenieros holandeses, ¿no? Eso hay que hacerlo, por un lado, pero por otro lado hay que buscar la manera de mitigar, y en la mitigación, digamos, que es tratar de evitar el impacto, reducirlo dentro de todo lo posible, están las, digamos, tecnologías blandas que tienen que ver con el conocimiento, o sea, y con los servicios de alarma, con la información, con el planeamiento territorial. Acá no se pueden hacer barrios, acá no se puede vivir, acá sí. Fíjate que en general siempre los que primero se inundan son los más vulnerables y siempre son los que están en los lugares más baratos, que son precisamente donde no se debiera construir. Entonces, hay que intervenir a nivel de la planificación urbanística, de dónde se puede radicar la gente, y también en la planificación del espacio productivo rural. ¿Cuánto tuvo que ver el desmonte en esto que está afectando? Los ecologistas han hecho de eso un tema y dicen que responsabilizan el desmonte de las inundaciones. No hay ninguna evidencia científica, digamos, que diga que la falta, porque no es que se desmonta y después la nada, ¿no es cierto? Sino que se desmonta para sembrar, para algún cultivo. Y los cultivos evapotranspiran también, digamos, fijan dióxido de carbono del aire, igual que fija más un cultivo nuevo o una plantación nueva, ya sea de árboles como de un cultivo anual, que un bosque maduro. En el bosque maduro hay digamos, tiene un valor por biodiversidad, tiene un valor biológico, porque hay más especies y demás, pero desde el punto de vista del clima hay un equilibrio, porque los bosques maduros, o las selvas y demás, están en lo que se llama el clímax, o sea, fijan tanto dióxido de carbono como el que emiten, y capturan tanta agua como la que evaporan, están en equilibrio, el resto se drena por los ríos. No hay un efecto concreto a nivel del balance de dióxido de carbono comprobable con el tema de eliminar masas boscosas, lo cual no significa que uno apruebe hacerlo, porque está también la cuestión de la biodiversidad. Héctor, no, en el campo no todo es soja, ¿no? Porque además se dice que este año va a haber un aumento importante en la siembra de trigo y también que la cosecha de maíz, bueno, que el maíz va a crecer, se va a potenciar debido a que, bueno, hay un tratamiento impositivo, se han eliminado las retenciones. ¿Esto vos cómo lo ves? ¿Esto compite, aumenta la torta, es la misma? ¿Qué significa esto? Conviene, yo creo que la torta va a ir creciendo vegetativamente porque vamos a volver a incrementar la producción y a incorporar tecnología que permita subir los rendimientos unitarios. Pero lo que es plausible es un cambio en la canasta de productos, tanto desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque es mejor rotar entre especies que tienen distintos sistemas de raíces. La soja
tiene una raíz pivotante, es una raíz como si fuera una zanahoria, digamos, que va para abajo. El maíz y el trigo tienen una raíz en cabellera, entonces es mejor la raíz en cabellera para retener el suelo, es mejor para la salud del suelo. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que el crecimiento va a ser vegetativo. Esto equilibra, yo no estoy muy de acuerdo con que la soja tenga tanta diferencia de retenciones respecto a las gramíneas, al maíz y trigo, que quedaron en 0 y la soja bajó de 35 a 30. Es mucha la brecha y va a haber un bandazo hacia maíz y trigo. Pero como son cultivos más caros de producir, porque requieren más fertilizantes, otro tipo de productos, otros tratamientos, la soja es más barata. Igual ese bandazo puede atenuarse, pero no es saludable tener una diferencia de 30% de castigo, digamos, a la soja respecto a maíz y trigo y girasol y otros cultivos. A diferencia de muchos economistas que sostienen que, bueno, exportar granos, aceites, etcétera, significa la primarización de la economía argentina, vos has sostenido la tesis contraria. Me gustaría que, si podés explicarla. Se habla mucho de que tendríamos que pasar de ser un poco el granero del mundo a ser el supermercado del mundo, del campo a la góndola, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que no está mal ser el granero del mundo desde el punto de vista de lo que es agregado de valor, porque en ningún proceso posterior vamos a agregar tanto valor como en el proceso de producir ese recurso, ese grano. Y esto es simple. Valor agregado es relación insumo-producto, es cuánto pongo y cuánto saco. Para producir una hectárea de soja ponemos 100 y sacamos 250, 300. Para procesar esa soja, ponemos esos 300 y sacamos 330, 340. O sea que en términos brutos, digamos, es mayor el valor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es el recurso, que es la tierra, la lluvia, a veces demasiada, o sea, y el conocimiento, la experiencia del productor. Y es paradójico porque a medida que vamos avanzando en la cadena de valor, en la cascada de valor, vamos perdiendo competitividad. Fíjate que casi todas las producciones así más conocidas como pollos, cerdos, leche y demás tienen más dificultades que la del maíz, la soja, el trigo. Entonces yo digo, hagamos todo lo que se nos ocurra con estos granos que sabemos producir tan eficientemente, pero no los primaricemos conceptualmente, porque son productos de mucho valor agregado. Y te agrego algo, ya que estamos hablando de agregar valor. Yo creo que el productor, el chacarero, es simplemente el capataz de una línea de montaje en una fábrica, que es la industria verde, digamos, a la que concurren just in time toda una secuencia de insumos, o sea, y conocimiento y equipos que convierten finalmente a esos insumos en un producto diferente, que es la cosecha. Para producir un grano de maíz necesito la semilla de maíz, que es distinta de ese grano, es una semilla híbrida con eventos biotecnológicos que le dan tolerancia a la sequía o resistencia a determinado herbicida o a enfermedades o a insectos, todo eso metido en la semilla. Pero esa semilla que tiene mucho potencial para defenderse de todos los factores bióticos y abióticos. Pero además también para responder si llueve bien o si le meto riego. Y para eso busco la mejor nutrición. Entonces viene el fertilizante. Todo eso son los insumos tecnológicos que concurren, claro, que van entrando en la línea de montaje hasta que llega la cosechadora, ¿no? Y encima en el campo argentino se desarrolló como en ningún lugar en el mundo el outsourcing, digamos. Enseguida vamos a hablar más de eso, que es muy interesante, pero hablando de semillas y eventos biotecnológicos, el campo también fue noticia últimamente por una disputa entre Monsanto, que es un proveedor de estas semillas modificadas, y asociaciones de productores. Después de la pausa vamos a seguir con nuestro invitado de hoy, Héctor Huergo, analizando estas cuestiones. Ya volvemos. Mi corazón
Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la problemática del campo, y una de las preguntas que había quedado para nuestro invitado de hoy, Héctor Huergo, es la disputa entre Monsanto y los productores. Hace poco estuvo el presidente mundial de Monsanto reunido con el ministro de Agricultura. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el núcleo de las diferencias? Es una disputa por la propiedad intelectual en semillas. Queda focalizada en Monsanto, pero en realidad lo que está en juego es mucho más amplio. Es el problema de cómo hacen los obtentores de semillas, los que trabajan en genética para modificar las semillas y hacerlas más productivas, que una vez que lograron el producto y lo lanzan al mercado, le pasa como le pasa por ahí a las bandas de rock, digamos, largaron el CD, se viraliza, se reproduce y la piratería. Es la piratería, claro. ¿no? Entonces la única manera por ahí que les va quedando de hacer plata, van inventando soluciones, ¿no? Pero es ir a recitales, digamos, grandes recitales. Bueno, las compañías de semillas, entre ellas Monsanto, no pueden hacer recitales, digamos. La única alternativa que tienen es cobrar por esa semilla. Entonces se encuentran con que prácticamente en todos los países con agricultura desarrollada se acepta un mecanismo de pago de un canon por esa semilla cuando se compra la semilla, y luego cuando se utiliza lo que uno mismo cosecha, que siempre hay en ciertas especies, como en el caso de la soja, la posibilidad de sembrar lo que uno cosecha. Y acá las compañías dicen, ok, estás autorizado a sembrar, pero pagando un canon por el uso de la tecnología. Y ahí es donde se centró la disputa. Y como Monsanto es una compañía cuestionada, digamos, que viene siendo muy castigada por los verdes, el ecologismo, aparece de cara a la sociedad como la empresa maldita. En su momento tuvieron que ver con armas que se utilizaron en la guerra de Vietnam. El agente naranja. El agente naranja y muchas cosas que por ahí no produjeron ellos, pero que no son políticamente correctas. Entonces se focaliza en Monsanto, y Monsanto, y Monsanto. Y acá un grupo de la dirigencia del campo vio un poco la posibilidad de zafar del pago de una regalía por esta semilla, y se cargó mucho las tintas sobre esta situación. Pero el problema es que los que
después pagan el pato son otras compañías de semilla. Argentina, ¿no? Claro, nacionales. Claro. Tenemos Buck, Klein. Bioceres es un proyecto. Bioceres es una. También. Bioceres es la que más avanzó en desarrollos biotecnológicos. Pero este proceso del uso propio de la semilla, de que el productor que se apropia, viene desde hace muchos años. Era grave con las semillas convencionales, pero es mucho más grave con las semillas modificadas genéticamente porque el proceso de obtención de un transgen y sobre todo de desregulación, es decir, de que se apruebe por parte del gobierno, que se autorice el uso, que se verifique que no dañe la salud ni al medio ambiente. Una vez que se libera, todo ese proceso de liberación cuesta millones de dólares. Se logra, lo tienen, está listo, va al mercado, desapareció la posibilidad de recuperar la inversión. Claro. Entonces, esto traba el desarrollo tecnológico. Ahora, es un poco contradictorio porque, digamos, la sociedad rural, los productores no son anarquistas que están en contra del derecho a la propiedad. Son, digamos, les importan mucho los derechos de propiedad propios, pero, digamos, parece que no la de los otros, digamos. Aparece una contradicción, ¿no? Yo sostengo que hay una contradicción, es extraño oír hablar. Esto es por una práctica ancestral de los campesinos que, digamos, claro, también, bueno, las semillas son libres, son un bien público, digamos. Y nadie cuestiona, primero, no son un bien público porque acá hay una... Pero son tomadas como un bien público. Claro, se consideran, yo compro la semilla y después tengo el derecho a hacer lo que quiera con ella. Pero acá el tema es que, en este caso Monsanto, pero después el resto de las compañías dicen, yo te doy la semilla, pero en estas condiciones. Vas a tener la autorización para sembrar, pero me tenés que declarar cuánto vas a sembrar, y si me compras semilla para 10 hectáreas, no me la multipliques para sembrar 1000 el año que viene, sino que seguís sembrando 10 hectáreas. Si vas a sembrar 1000, me pagás por las otras 990 un fee por el uso de mi tecnología. Y ahí es donde está la disputa, porque se han abroquelado en que no se puede. Y el gobierno laudó un poco a favor de, si bien dice defender la propiedad intelectual y avanzar en el flujo de tecnología, que concretamente pateó el tablero y se declaró una situación de jubileo en el momento que está entrando la cosecha de soja, con lo cual se pone en riesgo la posibilidad de que en este caso Monsanto pueda cobrar su regalía, pero yo sé que las otras compañías de semillas que tienen listo para lanzar algunos productos no van a saber qué hacer porque en estas condiciones no van a poder cobrar. No van a poder cobrar, entonces no las van a lanzar después de haber hecho toda la inversión, ¿no? Hasta que esto de alguna manera se organice. Así que yo creo que es importante buscar una forma de ponerse de acuerdo y que cada cual reconozca digamos el derecho del otro. Nadie tiene la obligación de sembrar estas semillas. Nadie tiene la obligación, es una elección propia. Algunos están diciendo, al final, esto no agrega tanto, no sirve. Bueno, no la siembres. Es cara. Bueno, es tu decisión. El dentífrico es caro. Pero que, bueno, uno puede optar por no lavarse los dientes. ¿No es cierto? Sería una macana. Creo que todos vamos, compramos el dentífrico y si nos falta sentimos que nos falta algo. Pero es una decisión privada y entre privados. Perdón, ¿qué pasa en otros países de la región? Por ejemplo, Brasil, donde Monsanto es... En Brasil se paga. Se paga en Brasil, se paga en Uruguay, se paga en Paraguay, se paga en Bolivia. Todos los países que han entrado en caja con la agricultura moderna reconocen esto. En Estados Unidos, por supuesto, se paga. El problema grave que tiene Monsanto es que está cobrando en todo el mundo, menos en la Argentina. Entonces, si aparece un país que no paga, es como la ley de Gresham, digamos, la moneda mala arruina la moneda buena. Entonces, cunde el ejemplo, no solo se acaba el negocio, sino que esta empresa puede tener dificultades muy serias y va a estar presionada en el propio Congreso de Estados Unidos. Dice, ¿cómo ustedes han entregado un producto que va a competir con nuestra producción sin recibir el pago correspondiente? Están subsidiando objetivamente a la producción argentina. Es un tema delicado. Y Héctor, en el minuto que nos queda, yo siempre me tuve la curiosidad, y hablando de las diferencias entre el campo argentino y el resto del mundo, el outsourcing que vos mencionabas, que el hecho de que el 60% de la agricultura se hace con contratistas en la Argentina, ¿es un fenómeno solo argentino o existe también afuera? Es fundamentalmente argentino, hay contratistas en otros lados y seguramente
en Estados Unidos en los próximos años este fenómeno se empieza a expresar con mayor fuerza, pero es una característica de la producción argentina y una de las fuentes de competitividad, porque una máquina muy costosa, una picadora de forrajes alemana que se fabrica pagando sueldos europeos, en la Argentina funciona, y funciona porque le sacan el jugo y la consumen en un año. Bueno, muchísimas gracias Héctor Huergo por estar esta noche con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.